El metal amarillo ha empezado a bajar de precio después de más de 10 años de subidas, que le llevaron de cotizar apenas $200 la onza en el año 2000 a los más de $1.900 en su pico más alto en septiembre de 2011. La caída del precio de la onza de un 37% desde finales de 2011 ha servido para muchos como argumento de que el oro no era más que una burbuja que más tarde o más temprano iba a estallar. En este libro, Regreso al Patrón Oro, Juan Manuel López Zafra defiende la tesis contraria. Apuesta por la combinación de un retorno al patrón oro con un coeficiente de caja del 100% por parte de los bancos para evitar la sucesión de burbujas que venimos padeciendo. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me comentabas que nunca mejor planificada esta entrevista después de lo que pasó en Suiza. Cuéntanos un poquito y cómo se relaciona con lo que cuentas en el libro. En el año después de los problemas de la eurozona en los años a partir de la crisis del euro, el Banco Central de Suiza decidió fijar una tasa un tipo de conversión del franco suizo fijo a un franco suizo, 1,20 francos suizos por euro. El objetivo de esa forma era tratar de evitar la entrada masiva de divisa europea como refugio en Suiza. ¿Qué es lo que ha ocurrido ayer? Pues que ante el anuncio, aunque no está directamente, oficialmente no está ligado, pero es evidente que ha sido así, ante el anuncio de la posibilidad de una expansión cuantitativa, una expansión monetaria por parte del Banco Central Europeo, la famosa quantitative easing que se ha llevado a cabo en Estados Unidos y en Japón y en el Reino Unido y que tanto reclaman muchos economistas aquí para la Unión Europea, y el Tribunal Europeo haber dicho que legalmente el Banco Central Europeo, lo dijo hace 2 días, podría llevar a cabo bajo ciertas condiciones ese tipo de compra directa de títulos, pues el Banco Central Suizo ha dicho que se acabó, que ellos ya no dejan de comprar a un tipo fijo de un franco 20 por euro todos los euros que quisiéramos los europeos venderles, y que a partir de ese momento penalizan la entrada, los depósitos en franco suizo, de manera que si depositamos dinero en franco suizo tenemos que pagar 0,75 un tipo de interés, tenemos que pagar los depositantes 0,75% de interés, en vez de ser el depositario quien nos lo remunere, y eso sí, dejan fluctuar libremente la moneda. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Suiza está en una situación de siempre muy delicada. Es un país pequeño con autonomía monetaria, que es lo que reclaman muchos economistas, la autonomía monetaria. Y bueno, pues que tiene esa autonomía monetaria tiene muchos problemas actualmente. Por un lado, observamos que si estás gobernado por gastones, etcétera, como ocurre en Venezuela, Argentina o algunos países africanos, bueno, pues esa autonomía monetaria lleva a que deprecies cada vez más tu moneda. Eso evidentemente provoca unas tasas de inflación altísimas y empobreces a tu población. El caso contrario es el suizo, que es uno de los países mejor gobernados del mundo, uno de los países con mayores índices de libertad y de libertad económica, una de las mejores democracias del mundo, por calidad democrática, y que al tener un gobierno tan preservador del valor de la moneda, pues lo que ha hecho es actuar como refugio, de manera que ante crisis en el mercado del dólar, en el mercado del euro, en el mercado del yen, lo que hace la gente es comprar francos suizos. Bueno, lo hemos visto en las últimas crisis, pasó en la crisis efectivamente de los 90, pasó en la crisis del crash y de la subprime, cuando el dinero es muy miedoso y cuando no hay señales de garantía y hay mucha inestabilidad, lo que hace es ir por patas, ¿no? Al Suiza, al haber quebrado ese franco 20 por euro, lo que ha provocado indirectamente, además de darle un palo enorme a su sector exportador, porque claro, lo que estaba haciendo era devaluarse el franco suizo al estar ligado al euro. Al ir devaluándose el euro frente al dólar, se va devaluando el franco suizo. Lo que ha hecho es que los inversores hayan huido del franco suizo al dólar, claro, al oro, perdón, de manera que el oro se ha apreciado simplemente ayer del orden del 6,5%. Que es un montón, ¿no? Que es una barbaridad. Juan Manuel, explícanos, regreso al patrón oro. Para el que no entiende nada de moneda, ¿qué quiere decir? Aquí yo tengo este billete de 100 euros. ¿Qué crees que vale 100 euros? Que compra 100 euros. Y suponte que esto es un pequeño pedazo de oro depositado en un banco. ¿Qué tiene más valor? ¿O qué nos da a nosotros la garantía de que tiene más valor? ¿Con qué podemos estar más tranquilos? Todo depende de lo que puedas hacer con este pedazo de oro, pongamos este pedazo de lingote, que es mi libro, o estos 100 euros, que te permitan. Tú con el oro ahora mismo no puedes pagar
no puedes pagar impuestos, por ejemplo, no puedes comprar, porque necesitas cambiarlo por dinero. ¿Por qué? Porque este billete de 100 euros, como todas las monedas fiduciarias que hay en el mundo, tienen lo que se llama el compromiso y la obligatoriedad por parte el ciudadano tiene la obligación de pagar con este tipo. En España no puedes pagar con dólares, no puedes pagar con libras esterlinas, en algunos comercios te lo pueden admitir, pero es extraño, tienes que pagar obligatoriamente en euros y no puedes pagar en oro, con lo cual si tienes que comprar algo necesitas euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que si estamos además de pensando en comprar, estamos pensando en ahorrar, hago un paréntesis, se dice que lo que mueve la economía es el consumo. Bueno, recordemos que lo que ha movido históricamente la economía es el ahorro, ¿eh? El consumo es lo que no se dedica a ahorro a distintos plazos, además, con lo cual, bueno, pues tengamos en cuenta que lo que mueve realmente, lo que hace rico un país es el ahorro. Fíjate el gobierno, la política del gobierno de este 2015, es decir, bajamos los impuestos para que la gente pueda consumir más, no dicen para que la gente pueda ahorrar más. No, el ahorro, el ahorro está penalizado. Lo importante es consumir. Consumo. Precisamente el mismo sector económico que, en general, busca incentivar ese consumo es el que luego al mismo tiempo se queja del exceso de consumismo de las sociedades occidentales. O sea, es una serpiente que se muerde la cola. Necesito el consumo desde su punto de vista para activar la economía, pero al mismo tiempo, si el consumo es mucho, suben los precios, con lo cual se habla de consumismo. Y hablar de consumo también es lo mismo que hablar de gasto en el caso del gobierno. Evidentemente, decir, ¿no? De gasto, brutal. Los que han estado bien blindados frente a cuando apareció en la subprime fueron los que tenían precisamente las arcas bien llenas, ¿verdad? Efectivamente, lo que están tratando, como el gasto es el que es y hay unas limitaciones dentro de la zona de la eurozona, de la zona común de moneda, hay unas limitaciones planteadas por Eurostat, donde no podemos gastar, pues lo que hacemos es emitir deuda, endeudarnos, acudir al mercado y estar constantemente, ya estamos en unos niveles de deuda que superan el 100%, incluso con la última corrección estadística. Pero con esto que ha habido. Lo único que haces es tirar el balón para adelante, endeudar a las generaciones futuras. Ya no podemos hablar de que estamos endeudando a nuestros hijos, sino a nuestros nietos, o sea, y cada bisnietos. niño que nace hoy en España, si en este momento están haciendo uno... Más de 27.000 euros de deuda. ¿27.000? Sí. Bueno, ¿y tú qué quieres decir? Es decir, aquí tenemos este billete de 100 euros. Yo lo que digo es que la gente pueda elegir. Los políticos y por un lado el lingote. Claro. ¿Dices que esto que la es gente lo único elija? Que los políticos no pueden manipular? Claro, no lo pueden manipular. Vamos a ver, lo han intentado manipular toda la vida. El lingote se ha intentado siempre, se ha mezclado con distintos para... con distintos... Pero ha habido una crisis, ¿no? Ha habido en el año 29... ¿no? La crisis del 29... Claro, la tesis fundamental, la que se acepta de forma generalizada, es que fue culpa de la rigidez del patrón oro. Esa es la tesis que plantea, por ejemplo, Friedman, la tesis que plantea Bernanke. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una tesis que está generalmente aceptada y que, sin embargo, algunos mantenemos que no es así. En el año 1908... preparando la gran guerra del que vino, desgraciadamente, 6 años después, tanto Alemania como Francia dejaron de pagar a sus funcionarios en oro y empezaron a pagarles en papel moneda. ¿Para qué? Para ahorrar ese oro de cara a alimentar la máquina. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en los años, y esto es relativamente complejo y no vamos a entrar en ello, en esos años posteriores, hasta la crisis del 29, pues lo que hubo fue muchísimo movimiento, aparte de la guerra, hubo muchísimos movimientos de capitales y hubo una burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos y sobre todo se desligó completamente el dinero de las garantías el oro, de las garantías. Hubo una burbuja de crédito importante. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió en los años previos a 1929. Esa es una tesis bastante desconocida de algunos autores, básicamente un autor alemán, Ritterhausen, que es la que algunos consideramos más adecuada. Está muy relacionada con la doctrina de las letras. Inflación de moneda. Claro, hubo una inflación de moneda al desligar. Por la emisión descontrolada. Exacto. Y entonces, lógicamente, al no estar ligada esa moneda directamente al oro, que teóricamente la sujetaba, pues eso provocó una crisis monetaria muy importante. Entonces, a partir de ese momento, y con los acuerdos posteriores de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, lo que se hizo fue tratar de controlar todo. Pero claro, al no circular el oro libremente, sino estar un tipo de cambio garantizado teóricamente por los bancos centrales, pues esos propios bancos centrales modificaban la paridad de una manera
encubierta. ¿Y quién es Juan Manuel el que le da la postilla, el que entierra definitivamente el patrón oro? ¿Nixon, Pues, quizás? Nixon es quien sale ante las cámaras para decirlo. Quien está detrás de él es uno de los mejores y más brillantes economistas de todos los tiempos, Milton Friedman, que es quien le convence para decir, se acabó, no podemos seguir manteniendo, no podemos seguir comprando todo lo que a $35 la onza, todo lo que nos vendan, tenemos que tener autonomía monetaria, tenemos que poder gastar. Tengamos en cuenta que estábamos cerrando la crisis de Vietnam, que el gasto militar norteamericano está a unos niveles brutales, y claro, Estados Unidos tenía que devolver a todo el dinero que llegaba, tenía que devolverlo en oro si se lo pedían. De Gaulle había intentado recuperarlo, le había sido imposible, había muchos problemas con Francia, entonces bueno, pues eso hace que el 15 de agosto, el infausto 15 de agosto de 1971, Nick Sandys es un mensaje a la nación diciendo, y por cierto, así entre nosotros, que ya nos olvidamos del patrón oro. Entonces claro, eso si nos fijamos cuál ha sido la historia del siglo XX, más allá de la historia monetaria del siglo XX, y cuál ha sido la historia monetaria del final del siglo XX y del siglo XXI, la que está siendo, vemos que la sucesión de burbujas que tenemos desde el año 1971 hasta hoy es mucho más fuerte que la que ha habido históricamente. O sea que un patrón oro no te blindaría de una burbuja. No, un patrón oro no te blinda de burbujas, pero al menos te garantiza que los gobiernos no van a hacer con el dinero del contribuyente lo que les dé la gana y no van a entrar en subastas competitivas. ¿Por qué? Porque tienen unos límites que es lo que hay en sus arcas. De manera que no pueden emitir más de lo que hay, de manera que no podemos entrar... ¿No se puede especular con el oro? Sí. Sí, pero claro, se puede especular con el oro como materia prima, pero no como dinero. Porque el dinero que tú tienes, si el oro es dinero, tú lo que vas a hacer es tratar de gastarlo lo mejor posible, si eres un gobierno. ¿De acuerdo? Lo que no vas a hacer es cómo especulas con el oro, cómo especulas con el euro si dependes del euro. No tiene sentido. Tiene sentido si lo utilizas como una materia prima. Entonces sí, claro, tú puedes especular con petróleo. Y en este momento, perdona Juan Manuel, Sí. así vamos más rápido. Por supuesto. ¿Qué es lo que respalda a este billete de 100 euros? ¿Que tú crees que vale 100 euros? Que tú crees que compra 100 euros y que efectivamente puedes bajar a la tienda enfrente, no te lo van a cambiar porque son 100 euros, pero si fuesen 10 pagarías un café, te darían el cambio y tú sigues comprando y no te planteas lo que hay aquí detrás, porque es que aquí detrás no hay nada más que confianza. De manera que si mañana en vez de tener 100 euros el Banco Central Europeo nos pone otro de 100 encima, pues tendremos 200 euros, que comprarán lo mismo que 100 actualmente, porque lo que se provoca con este tipo de medidas no es nada más que crear una gran bola de papel, de manera que la gente tenga la ilusión de que puede seguir confiando en ese dinero. Hay una frase tuya que me ha gustado, es el oro es el principal extintor de deuda. Absolutamente, es la única manera que tiene un país para comprometerse con las generaciones futuras y hacer un acto de responsabilidad para que realmente las generaciones futuras no se encuentren desde un punto de vista crediticio, desde un punto de vista monetario, desde un punto de vista de estabilidad económica, peor que las actuales, es tener un instrumento que le garantice que va a haber una estabilidad en los precios, va a haber una estabilidad en la deuda. Pero ¿cómo controlas que los políticos no quien lo controla es el oro? Siempre? O sea, sí, pero el oro te puede acabar en Moscú, el oro te puede acabar no en... acaba en Moscú. El oro ha estado durante 3.500 años en el mundo como... Y además muchos países riquísimos tenían muchísimo oro Argentina. en sus arcas. Argentina en el año 1900 era la décima... Él estaba dentro de las 10 cuando economías. llegan en los años 30 los conservadores y después el peronismo, efectivamente, el oro desaparece. Desaparece el oro. Pero se evapora porque se desliga la moneda. El papel se desliga del oro y porque la gente elige. Si a ti te dicen, vamos a ver, tú puedes comprar 100 euros o puedes utilizar este lingote, ¿tú qué vas a coger? Si tienes la libertad absoluta de escoger, ¿qué vas a coger? El oro. Y o lo guardas en tu casa pensando que algún día esto se acabará, que es lo que hace que en periodos de inestabilidad el oro, la gente vaya al oro porque huye precisamente del papel, o en momentos de estabilidad lo que desaparece es esto, porque esto no vale nada más que lo que quieres tú que valga, mientras que el oro lo tendrás, pero además que no es algo impuesto. Es que lo interesante del oro, como de la plata en general, como todos los materiales, las materias preciosas, es que se han elegido de forma espontánea por la población. O sea, nadie impuso jamás un patrón oro. El patrón oro surgió de forma espontánea, porque las personas vimos que era un material que tenía una serie, lo describo en el libro, una serie de características que lo hacían interesante como moneda.
Bueno, ¿qué va a pasar de aquí? Decíamos, mucha emisión, mucha deuda. España está endeudada en más del 100% del PIB. Eso el Estado, no España. Es verdad que no es el único país, pero esto parece que no hay visos de cambiarse, con lo cual esta moneda, este billete de 100 euros... Pues cada día comprará menos. Sí, puede sobrevivir y sobrevivirá. La cuestión es... A ver, yo no veo que el euro se vaya a extinguir en un plazo razonable de tiempo, punto 1. Punto 2, en un plazo medio de tiempo, es decir, en un plazo de nuestra vida, que podamos verlo tanto tú como yo creo que volveremos a ver el oro como patrón. No digo quizá circulando por las calles. ¿Por qué? Porque estamos ante tal nivel ahora mismo de dinero físico circulando. Diráis, pues no lo vemos porque hay crisis. Claro, no lo vemos porque todas esas emisiones de dinero, donde han ido es a los mercados financieros, donde han ido es a los mercados de materias primas. O sea, ¿tiene sentido que con la crisis que hay los índices bursátiles estén en máximos históricos? ¿Tiene sentido que la deuda está en mínimos porque la gente está comprando tanto renta variable como renta fija? ¿Dónde está el dinero? No lo tenemos nosotros, está en los mercados. Es decir, tratando de resolver una crisis, estamos creando burbujas en mercados financieros en Irlanda. Los precios del mercado inmobiliario irlandés se han recuperado y están repuntando. Pero Irlanda está intervenida, sí, pues ya ha vuelto el dinero, y están repuntando los alquileres, los precios del metro cuadrado en Dublín, que está todo lo que está fuera de la M50, está en ruinas, está repuntando. Es decir, se están creando, se han puesto las bases gracias a la QE norteamericana y gracias a la que va a hacer el Banco Central Europeo ahora, si es que finalmente la hace, se están poniendo las bases para una nueva burbuja. Lo único, que además es lo que pidió Krugman, las personas, las economías necesitan vivir de burbuja en burbuja. El problema es que de burbuja en burbuja hay un estallido en medio. ¿Y a quién nos pilla? ¿A quiénes nos pilla? Y nos pilla a nosotros, siempre. Porque a los que salvan también son a los de siempre. Claro, pues si es que es así. El mensaje que se lanza es siempre, hagáis lo que hagáis, nosotros vamos a estar aquí para salvarlo. Efectivamente, ese es el problema, que al final se nos vende a los ciudadanos, a los contribuyentes, porque recordemos que lo pagamos con nuestros impuestos. No solamente tenemos la libertad de ir de un sitio a otro, sino que tenemos la obligación de pagar impuestos. Y cada vez son mayores. Se nos vende que estas medidas de flexibilización cuantitativa son para nosotros, cuando lo que están arreglando es la vida de los demás, de los mercados financieros, de los mercados de materias primas, en general, de quienes tienen la capacidad de mover el dinero a esas zonas donde pueden conseguir mayor rentabilidad a base de incrementar el nivel de riesgo, que esto es lo más curioso, porque claro, si cada vez me da menos dinero la deuda, pues lo que haré será invertir en un sitio que me dé asumir más riesgo. Es terrible. Juan Manuel López Zafra, retorno al patrón oro. ¿Por qué la historia y la actualidad lo avalan como la solución definitiva a esta crisis? Gracias. Gracias a ti, hasta luego.